Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio de PH Sin Filtros, un podcast de Proactivos, tu copropiedad bien administrada desde el primer día. Hoy tenemos el gusto de hablar de un tema en particular y que más que abrir este primer episodio y este primer paso para construir toda una comunidad a la PH y al derecho inmobiliario, temas inmobiliarios, negocios inmobiliarios y todo este ecosistema urbano que nos compete no solamente a los que nos dedicamos de lleno a trabajar en el sector, sino a toda la comunidad. Si tú vives en propiedad horizontal, si tú tienes una casa, tú acabas de comprar un apartamento, si simplemente eres un estudiante, un ciudadano a pie, recomiendo que te quedes hoy y escuchen en este breve espacio a los que ya transitaron todo un camino para conocer cómo se manejan temas inmobiliarios desde, por ejemplo, hoy, temas como las rentas cortas y la propiedad horizontal, que está intrínsecamente relacionada con todo lo que tiene que ver alquilar tu inmueble para plataformas o alquilar tu inmueble por día, que nos llena la cabeza de muchas dudas, porque a ver, estoy alquilando mi inmueble y eso no afecta a nadie si vivo en propiedad horizontal. ¿Qué precauciones tengo que tener y sobre todo qué impacto ha tenido todo este modelo de rentas cortas o rentas por día en inmuebles destinados a un uso residencial o netamente residencial? Sin más preámbulos, lo dejo con la super invitada de hoy, la doctora Lina María Reyes. Y es que me toca leer el libro de esta mujer, o sea, me toca leer la hoja de vida para describirles cada uno de los títulos que tiene. Abogada, asesora, consultora, conferencista y capacitadora en el ámbito del derecho inmobiliario y la administración de propiedad horizontal. Experta en la aplicación e interpretación de la Ley 675/2001 y normativas complementarias. Administradora de las propiedades más grandes del país con 11.700 habitantes en 2.090 inmuebles en Bogotá, 1.230 inmuebles, 78 locales, es decir, una comunidad, toda una ciudad, por Dios. Miembro activo como ciudadano y protagonista en la PH ante la Comisión Accidental Permanente de Propiedad Horizontal del Congreso de la República. Directora y CEO de Zona Común, especialista en propiedad horizontal. Ha tenido reconocimientos como una de las mejores administradoras en 2018 por el Grupo Nexus en Bogotá y un sinfín de nombramientos que nos quedaríamos aquí toda la noche. Con ustedes la doctora Lina María. Bueno, es un gusto para nosotros tenerla aquí, doctora, más que pues es un proyecto que es preparado por meses. Estamos ya listos para comenzar y qué mejor con una persona que tiene una amplia hoja de vida. De hecho, me tocó leerla para presentarla. Tiene usted mucho reconocimiento, la felicito, que en el gremio de la propiedad horizontal y el derecho inmobiliario haya personas tan preparadas como usted. Un orgullo que esté aquí, muchísimas gracias. Y bueno, la dejo a usted para que se presente un poco, que nos cuente un poco de su vida, esto más allá de las preguntas que ya tenemos preparadas. Hola Marta, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar con todos ustedes y con esta agradable audiencia. Efectivamente hemos recorrido un buen tiempo en la propiedad horizontal y realmente pues todos los resultados han sido producto de la inspiración de nuestras propias comunidades, quienes han ido creciendo. Hemos visto actividades, procedimientos, tratamientos y hemos ido saliendo a la vanguardia para siempre buscar soluciones a cada uno de los retos que traen las propiedades horizontales. Llevo algo más de 20 años en el tema de la administración de propiedad horizontal, pero también lo ejerzo como abogada, que es en el último tiempo lo que más he venido ejerciendo, ya más acerca de cada una de las propiedades horizontales que asesoramos también a las comunidades, a los consejos de administración, y hemos ido enriqueciendo pues como toda esa experiencia y ha sido pues realmente gratificante.
Claro, y la propiedad horizontal trae consigo muchos retos porque avanza, conforme avanza la sociedad, pues aquí usted y yo entendemos también esa incidencia de la generación. Mire, hoy estamos en espacios virtuales y seguramente hay retos importantes en la propiedad horizontal desde un ángulo muy particular. Hoy precisamente tocamos uno de esos retos tan grandes y que si uno no se sienta un momento a estudiarlos, piensa que no nos afectan. Y estudiando a fondo el tema bueno, a fondo no como usted claramente, sino que leyendo algunos artículos de las rentas cortas, que es el tema que hoy nos atañe, pues claro, yo decía cuando no estaba en este mundo, pero ¿qué mal le hace a una propiedad horizontal o a una persona, a una administración, que mi papá o mi mamá alquilen su inmueble en Airbnb, por ejemplo? Pero uno se adentra, trabaja, estudia en este sector y dice, no, es que hay bastantes males. Y más allá si vives o no vives, o sea, es que, por ejemplo, México, Medellín, todos estos que están luchando con la gentrificación, responden a eso que usted dice de los retos que tienen las comunidades. Y me imagino que de hace 20 años para acá el mundo cambia mucho. Es cierto, completamente cierto. Y en este trasegar de estar a la vanguardia y de cada uno de estos comportamientos y procedimientos, pues se presenta por supuesto el tema de la vivienda turística. Y realmente la práctica no es buena ni es mala, simplemente es cómo la acojamos, cómo la enfrentemos y cómo es el reto respectivo. Como administradores, a lo largo de los años encontraremos que llegamos a copropiedades en las cuales está permitido su práctica y tendremos que amoldarnos y sobre todo enriquecer ese paso que realizamos por esa propiedad horizontal, siempre mejorando procedimientos, mirando cuáles son las falencias. Y en aquellos que no, porque efectivamente sus propietarios así lo determinan, pues entonces ser garante como administradores de que las normas se cumplan como corresponde y que se cumpla la decisión de la asamblea. Entiendo. Doctora, ¿usted nos podría explicar como brevemente el esquema normativo que regula todo lo relacionado a las rentas cortas? Obviamente para un público que está acostumbrado al TikTok y al Instagram, que sea algo breve, que ellos digan, wow, no sabía, pero lo voy a buscar y lo voy a profundizar. Sí, correcto. Pues el tema normativo de todo lo correspondiente a la vivienda turística está acogido a la ley 675 de 2001, pero sobre todo por la última normatividad emitida por el Ministerio, en el cual se emite precisamente en tiempo de pandemia la ley 8 de 2020 con su decreto reglamentario el 1836 de 2021, en el cual se especifican como los rangos específicos a los cuales debemos acogernos, en este caso las propiedades horizontales. Y es ahí donde está pues todo el marco de esta reglamentación respectivamente. Claro, entendemos. Bueno, es en un país tan institucionalista como Colombia, pues entendemos que esto no se puede pasar desapercibido. Es un tema que pues hoy, mañana o en unos días iba a ser regulado, así que el negocio seguramente se ve impactado por todas estas normatividades, entendiendo también que tiene un impacto social. Y yo le quería preguntar, más allá del impacto legal, porque listo, todos conocemos que va a ser regulado, que tienes que tener una licencia, hasta donde yo lo sé. ¿Usted cómo considera, cómo ha influido socialmente el tema de las rentas cortas en Colombia, particularmente? El tema de las rentas cortas ha influenciado la propiedad horizontal en los últimos años en un alto porcentaje, y esto porque muchos propietarios empezaron a ver la posibilidad de manera incluso más segura para el recaudo de un ingreso en sus inmuebles a través de la figura de las rentas cortas, que lo realizan por diferentes plataformas. Tenemos Airbnb, Welcome, Booking.
todas con unas garantías precisas respectivamente. Entonces, de acuerdo a los ingresos, entre tener un ingreso fijo para un inmueble, a tener un ingreso sí variable, pero superior, porque estamos hablando aquí de días. Aquí es importante tener en cuenta que la vivienda turística se caracteriza porque son arrendamientos por días inferiores a 30, entonces generalmente son temporadas de vacaciones o temporadas de hacer trámites en unas ciudades intermedias o de ir a conocer. Siempre estamos hablando de periodos de 4, 5, 10, 15 días, siempre inferior a 30 días. Entonces esto dentro del cálculo de un propietario, las garantías de uso del inmueble, siempre genera una mayor ponderación a un ingreso plano, en el cual siempre recibo 1 millón de pesos, debo pagar mi cuota de administración, pero no tiene esa rotación. Eso es lo que hace que en muchas oportunidades un propietario considere que su bien se está valorizando. Realmente, más allá de que se esté uno valorizando, lo que está recibiendo un rubro efectivo. Aquí con lo que hay que tener puntual cuidado es que donde se realice la práctica sea una copropiedad en la cual en su reglamento esté expresamente permitida esta práctica. Es decir, tácitamente dentro de los reglamentos, al no decir nada, se entiende tácitamente que en todos está prohibido. ¿Para qué se tiene que reunir la asamblea? Para aprobar por mayoría que se permita la práctica respectivamente. Entonces, sí, exacto. Entonces el impacto social que genera también, según lo que usted nos explica, podría ser que ven mucho más atractiva la idea de comprar en una propiedad horizontal porque bueno, me va a generar unas utilidades sin conocer, porque también el marketing de estas plataformas, es decir, bueno, tienes unos ingresos secundarios, unos ingresos extras con un apartamento que invertiste después de que tuviste tantos años de trabajo. Claro, y se hace atractivo, pero no sabemos las consecuencias que hay detrás de esto. Por ejemplo, yo estaba leyendo y yo decía, bueno, vamos a buscar el por qué esto puede generar unos problemas sociales. Y estaba leyendo que, por ejemplo, Barcelona, su plan de gobierno tiene destinado a que en 2029 no se pidan más licencias para Airbnb. Y yo decía, pero ¿por qué? Si eso es bueno para la ciudad. Lo que pasa es que, listo, tú puedes vivir en Barranquilla, por ejemplo, donde soy yo, y le alquilas por un precio mucho más elevado a una persona que viene del extranjero, una persona que viene de otra ciudad, que no tiene la misma calidad de vida, que no tiene los mismos ingresos de la ciudad donde opera, sino que, claro, eso de costo-beneficio es mucho más alto el beneficio que el costo. Y eso hace que las personas que viven en la ciudad, que trabajan del ingreso de la ciudad, que viven de un mínimo, no puedan acceder a una vivienda, y eso pues genera lo que llamamos hoy gentrificación. ¿Usted cómo ha lidiado con eso? O sea, ¿cómo ha lidiado con esa gentrificación? ¿Qué casos le han llegado? ¿Qué camino está tomando la legislación colombiana para eso? Bueno, el caso de Barcelona es un caso muy particular porque efectivamente la comunidad se abocó en contra del tema, toda vez que los ingresos que estaban recibiendo los propietarios de rentas cortas eran superiores a los que tenía un propietario que había decidido rentar común y corriente, por arrendamiento, por contratación y a término superior a 6 meses o 1 año. Empezaron a subir los arriendos para poder tener la misma ponderación. Entonces ahí mismo pues, se abocó la ciudadanía. Ahí fue más un tema financiero que abocó en temas de seguridad y todo lo demás, pero ese fue la punta del iceberg realmente en Barcelona, y que fue tomada como esa decisión. Lo que sucede básicamente en Colombia es porque las propiedades horizontales no vienen con esa dinámica. Entonces hay unas posiciones encontradas totalmente válidas, y es en el momento en el que yo adquirí un inmueble, yo soñé con el mismo y planteé qué quería en el inmueble donde vivo. Entonces hay personas que dirán, definitivamente no quiero que haya locales, que no haya comercio, quiero un edificio de pocos apartamentos. Todas esas planificaciones que uno cuando va a adquirir un inmueble tiene dentro de las conversaciones que tiene familiares para mirar la proyección o el candidato perfecto de la compra que uno quiere realizar del inmueble. Si después de que yo compro el inmueble, donde digo quiero que sean 30 inmuebles, que sea tranquilo, que sea en tal zona,
Vienen a cambiarme la mecánica porque va a haber ingreso permanente de otros vecinos que son vecinos transitorios porque vienen con rentas cortas, entonces por supuesto que genera en alguna medida malestar. Pero por otra parte está lo fundamental y es, pues para mí es un negocio, me va a generar más ingresos, llevémoslo a la asamblea y planteémoslos. Y en las dos posiciones debe buscar un punto intermedio la administración, de acuerdo a los porcentajes y a los ítems y a la permisibilidad también de la zona. No todas las zonas son viables para ello. Hoy día están construyendo muchas copropiedades, ya salen con el tenor de turístico. Tenemos complejos efectivamente en la costa, donde en una misma copropiedad tenemos locales comerciales, tenemos hotel, tenemos vivienda turística y tenemos apartamentos, ¿sí? Y eso hace que todo el espectro de posibilidades exista para un viajero y eso incrementa y mueve mucho la economía en un sector, ¿no? Total. Y ahora sí, puntualmente las preguntas que tenemos precisas. ¿Qué pasa legalmente si un propietario, por ejemplo, insiste en alquilar su inmueble en Airbnb cuando el reglamento no lo permite? O sea, ¿cuál es el procedimiento para las comunidades Independientemente que el propietario insista o no insista, una vez el administrador detecta que se está generando la práctica de renta corta y que no está permitida dentro del reglamento, lo primero que debe hacer es llamar al propietario para que le identifique qué es lo que está sucediendo. ¿Qué sucede en ese primer acercamiento? Es viable que el propietario diga, sí, efectivamente estoy con vivienda de rentas cortas, no me interesa que no esté permitido en el reglamento, yo ya tengo mi RNT y estoy generando la práctica. La administración es la llamada a indicarle qué es lo que sucede, ojalá citarlo al Consejo de Administración, cumplir un debido proceso que tenga internamente, pero también tiene el deber el administrador de reportarlo inmediatamente a la Superintendencia de Industria y Comercio, para que sea la superintendencia quien haga el seguimiento y el control del tema. Esto en el caso en el cual en la copropiedad no esté permitido la práctica y la persona lo esté ejerciendo, porque será la superintendencia quien realice la investigación y coloque las sanciones por parte de la entidad. Una vez la administración coloque la queja ante la superintendencia, debe continuar el debido proceso internamente de la administración y el consejo podrá sancionar a la persona que realice estas labores entre 1 y 10 cuotas de administración en una vigencia, es decir, en el primer llamado con 2 cuotas de administración y así sucesivamente sin que en el año se pase de 10, ¿sí? ¿Qué pasa si lo hemos sancionado entre la propiedad y también lo sanciona la superintendente? No son computables. Una cosa es la superintendencia, ya ella tendrá que cancelarle, y otra cosa la administración y también tendrá que cancelarle. Y esa, por ejemplo, es dentro del mismo año, o sea, 10 dentro del mismo año hasta 10 cuotas de administración. Y eso puede ser, o sea, en el siguiente año también el mismo procedimiento. Correcto, pero muy seguramente si desde el principio la administración empieza a hacer gestión, la superintendencia va a tomar cartas en el asunto porque ahí sí las sanciones son mucho más altas y tiene unos tenores más importantes. ¿Qué sucede si la práctica se lleva a cabo y la administradora definitivamente no le presta de pronto atención, se le pasa o no sabe que se está realizando la práctica y la superintendencia se entera por X o por Y, por plataforma, una queja de un tercero? La sancionada es la copropiedad y esta podrá repetir al administrador por no haberlo reportado. Y si es una empresa, por ejemplo, que está administrando el conjunto hacia la empresa. Exacto, correcto. Listo. Es decir, que a veces sale más caro la inversión o sale más caro pagar la sanción, que la propia inversión, porque digamos que dentro de un año que una propiedad sea sancionada 10 veces puede implicar hasta el mismo ingreso, porque digamos que la plataforma ya está saturada. Y es algo que suele suceder mucho a escondidas, es decir, las personas, por ejemplo, entran como visitantes, no entran como residentes, no se le informa a la administración, o algunas personas desde su desconocimiento
pretenden que no pasa nada, a mí como que no les va a tocar a ellos, que eso es una exigencia boba, y no se topan con que el inmueble está dentro de un régimen y que los vecinos pues, al fin y al cabo se van a quejar, porque unos que trabajan con propiedades se dan cuenta que son los mismos vecinos que ven que hay fiestas a cada rato, porque claramente las personas que vienen a estas propiedades vienen de paseo, como usted mismo lo dijo, vienen de vacaciones, y una ciudad no todo el tiempo está de vacaciones. Eso pasó precisamente en Barcelona, que fue poco a poco, ¿no? Como usted también lo mencionó, primero el tema de las quejas por la convivencia y ya luego el tema de las quejas por el tema de la gentrificación. Y ahora también el tema tributario, porque los hoteles también operan como unos recaudadores tributarios. Ante ese tema tributario, legalmente, ¿cómo entraría la DIAN? La DIAN entra directamente con el propietario del inmueble de acuerdo a los ingresos que al mismo se le refleja con respecto al uso de su inmueble respectivamente. Tiene unos beneficios, sí, que son unas tablas ya internas de acuerdo a la estratificación del inmueble, de acuerdo a los ponderados que tengan para el sector. Y lo principal es, siempre que queramos este tipo de inversión que es la vivienda turística, lo más recomendable es siempre verificar el reglamento con antelación y saber qué metodologías, porque más allá del decir en un reglamento sí es posible, es tener todo el andamiaje administrativo para poder resolver el tema, porque siempre, y las estadísticas nos han dicho, que en todas las propiedades horizontales, los primeros casos corresponden a, este fin de semana viene mi primo, no, pero es que viene mi tío, no, y resulta con unas familias bastante extensas, porque es primo, tío, hermana, sobrino, y sucesivamente hasta que ya se encuentra que efectivamente están recibiendo código de verificación, que están en plataformas y todo este tipo de temas. Sí, claro, y es que, por ejemplo, uno de los comentarios que nos dejaron en un video que hicimos con la IA sobre una propietaria que hacía lo que quería con su apartamento y que ella lo rentaba y que nadie se podía meter, un video de hecho viral, nos comentaron como, ay, ustedes, la administración alquila un salón, la administración algunas alquilan la piscina por las manillas. O sea, igualmente el conjunto no es netamente residencial porque también aplica en las zonas comunes el IVA. Entonces, como que, ¿cuál es el problema de que yo alquile mi inmueble? Usted, como experta en este tema, ¿qué respondería a eso? Exacto, no es un tema de la administradora, no es un tema particular, sino que así nos lo indica la ley, entonces lo debemos cumplir. Efectivamente, en el principio uno encuentra que hay molestia, que hay inconformidad y que con quien choca directamente es con la administración. Es al primer punto al cual vamos a averiguar qué es lo que está pasando y por qué no me están permitiendo y por qué me están preguntando o indagando sobre unos temas que son privados de quién entra y quién no entra a mi apartamento. ¿Sí? Pero más allá es la norma que nos estructura, porque cuando decido vivir en propiedad horizontal me acojo pues a toda su normativa. Entonces, en ese sentido, doctora, o sea, la administración de alguna u otra manera, bueno, el conjunto en sí, la persona jurídica, puede limitar el derecho a la propiedad, o hasta dónde llega su poder, sería como la segunda pregunta. No estaríamos limitando el dominio o la propiedad como tal. Lo que pasa es que hay que seguir unos parámetros. Cuando yo compro un inmueble, en el inmueble me dicen cuál es la categoría del mismo. Estos estándares son importantes para impuestos, la estratificación, para todo. ¿Y qué nos dice el inmueble? Nos dice si es netamente residencial, si yo en mi inmueble puedo poner una tienda o no, es decir, que es comercial, o si tengo otro tipo de negocios. Entonces no estoy limitando, estoy aplicando aquello para lo cual fue creado. ¿Sí? ¿Para qué fue creado esta edificación? Entonces, si esta edificación fue comercial, perfecto, entonces pueden haber locales y estarán demarcados dentro de la escrituración. ¿Qué es la convalidación? Que cuando un proyecto se va a realizar, realiza la curaduría. Entonces ellos hacen una evaluación sectorial y dicen, listo, en este punto de geolocalización es permitido que haya un edificio comercial o tiene que ser residencial, o de acuerdo al POT tiene que tener máximo 6 pisos. Esos son los parámetros
por los cuales yo compré el inmueble, que de pronto no es la letra pequeña, pero sí es la letra que no leemos muy acuciosamente, es de pronto otro ítem, es muy posible, pero es la caracterización del inmueble. Claro, y en este sentido, las personas que, por ejemplo, usan su inmueble no solamente para Airbnb, sino que, por ejemplo, no tiene Airbnb, pero tiene una tienda, o tiene unos pensionados, unos estudiantes, y tiene bastantes pensionados porque se da mucho en los edificios que están cerca a universidades, que no es el tema de las rentas cortas, pero ya viene siendo el tema de los pensionados, que hay 5 o 6 en una casa, o el famoso subarriendo. Esa ponderación frente, bueno, ¿cómo me vas tú a requerir a mí si no le requieres al otro que quita su tienda? Esa ponderación, ¿usted cómo la trata? O sea, ¿cómo la trata legalmente o si lo ha tenido? La ponderación la basa uno de acuerdo a la estadística que tiene de georreferenciación o localización de los inmuebles. Entonces ahí es donde uno puede determinar si un inmueble es netamente residencial, también por la escritura y por el certificado de tradición y libertad, que es donde da los parámetros específicos del terreno en el cual fue construido, para lo que fue construido, y la validación que hizo la curaduría o la oficina de planeación en los territorios respectivos. En ese sentido, porque bueno, ya no en el tema legal, sino en el tema convivencial, por ejemplo, y esa sería nuestra tercera pregunta, ¿qué cambios sociales ha observado usted en lo largo de su experiencia en las comunidades que permiten rentas cortas frente a las que no? En muchos casos un tema de seguridad, porque no es manejado de la manera corta. Por eso mencionábamos anteriormente, el ítem no es solamente que en el reglamento esté permitida su práctica. En el reglamento lo puede decir y ser un artículo ejemplar, está permitida la práctica de vivienda turística y de rentas cortas. Ahora vamos más allá, listo, vamos al cómo, está permitida la práctica. ¿Cómo vamos a hacer los filtros para garantizar seguridad a toda la comunidad? Entonces la persona debe entrar, pararse por la derecha, entregar el documento, el vigilante pasa a tener otras funciones. Es crear todos esos mecanismos internos para blindar la propiedad horizontal. Eso es lo primordial, porque antes que nada pues administramos todas las zonas comunes y somos garantía de que todos los derechos estén siendo realmente salvaguardados desde la administración. Okay. Entonces el tema pues sería la seguridad más que todo, ¿cierto? No sabemos qué tipo de personas entran, no sabemos el flujo constante y claro, el tema de pronto la tranquilidad, que ya lo habíamos mencionado también, hay personas que van en su mayoría de vacaciones, conocer la ciudad, tomar las sustancias, nos encontramos en un mundo ya mucho más abierto y pues seguramente esto pues traerá más consternaciones de las que ya tenemos hoy en día, donde solamente hay una persona, por ejemplo, o donde una persona naturalmente en la ciudad que se presenta en estas situaciones, ¿no? Hay personas que por naturaleza son ruidosas, por naturaleza les gusta tomar, por naturaleza les gusta festejar, imagínense tener 4 o 5 veces más esta situación. Pues en ese sentido, hablemos ya de las zonas comunes. ¿Cómo se ven afectadas pues las zonas comunes del conjunto, que entre otras cosas es lo que nos compete a nosotros como administradores? ¿Cómo se ven afectadas esas zonas comunes con las rentas? Las zonas comunes se ven afectadas básicamente porque son el punto de tránsito. En muchas oportunidades sufre mayor deterioro por el tránsito respectivo. Esto se va viendo obviamente en la evolución del tiempo y demás. Cuando hablamos del cómo y de la metodología es donde debemos determinar en aquellas propiedades horizontales donde por ejemplo tenemos zonas húmedas, canchas, tenemos puntos de diversión y de relajación para los propietarios, en que estos estén siendo o no vinculados directamente a la oferta que está realizando el propietario de un bien con el tema de vivienda turística y de rentas cortas. Esto debido a que él debe dar el ofrecimiento de su inmueble
pero será la asamblea cuando determine si la práctica es permitida, cuál va a ser el alcance. Conozco copropiedades en las cuales está siendo permitida la vivienda turística, pero no tienen acceso a ninguno de esos beneficios. Al único es al paso en la recepción y las zonas comunes correspondientes, más el ascensor, más no a zonas húmedas, más no a zonas de recreación. O sea, no pueden usar la piscina, no pueden usar el salón social. Correcto. Bueno, y esas otras cosas, pues, entre otras cosas, pues eso mitigaría también el uso de rentas cortas en copropiedades residenciales. Pues es una buena medida. ¿Y cómo lo toman los propietarios? Es decir, los propietarios que les hacen esta restricción de por tener su inmueble en rentas cortas, no pueden usarla. Desde su experiencia, ¿cómo lo ha visto? Las copropiedades lo toman siempre de diferentes maneras. Lo importante es que cuando se vaya a una asamblea a realizar este tipo de análisis, se haya previamente estudiado el tipo de comunidad. Encontramos comunidades en las cuales la mayoría de lo que tenemos es menores, en otras donde la tercera edad es el mayor porcentaje de población. De acuerdo a esto, se debe diseñar efectivamente un plan para poder operar desde la administración y garantizarles a todos efectivamente que opere de buena manera. Conozco copropiedades en las cuales precisamente la restricción del uso para las personas que alquilaban un inmueble de vivienda turística, el no usar las piscinas, correspondía a que la mayoría de la población eran menores de edad. Y aquí prevalecen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en virtud de eso, se expuso el tema ante la asamblea y esta restricción fue avalada por la mayoría. Asimismo existen otros comportamientos. Claro, sí, es una muy buena restricción y bueno, también una muy buena mitigación para que esto no se siga propagando y los efectos colaterales que tiene esto en ese sentido. Otra pregunta que tenemos por acá es, ¿usted desde su experiencia cree que las rentas cortas ayudan a valorar un inmueble o pueden terminar ahuyentando compradores serios? No, la renta corta no valoriza ni desvaloriza. Es lo que genera realmente su práctica, lo que hace de pronto que lo contextualicemos como valorización. Pero la valorización dentro de una copropiedad está en conjunto y corresponde más al tema del mantenimiento, del cuidado y del avance que tenga la propiedad horizontal en conjunto como tal. Ya el tema de valorización, para mí personalmente, porque esté haciendo la práctica de rentas cortas, no va a ser diferenciador en este momento, como tenemos la práctica, con el de mi vecino que tiene una renta a término de un año. No va a valer más el apartamento mío que está en vivienda turística que el de él, precisamente por eso. La naturaleza del costo la va a arrojar efectivamente todo lo que globalmente tenemos dentro de la propiedad horizontal. Claramente el mantenimiento de las zonas comunes, y si por ejemplo hacemos la restricción de no dejar usar esas personas que vienen como huéspedes, que no se llaman más que eso huéspedes, pues permite que la valorización pues siga aumentando si no se permite el ingreso a las zonas comunes a los huéspedes, porque al fin y al cabo ellos son quienes deteriorarían la copropiedad. Sí. ¿Y usted cree que tener rentas cortas en una copropiedad como que distorsiona este concepto de comunidad que tenemos? O ese concepto el efecto de las rentas cortas se distorsiona con los protocolos que se tengan internos. Lo decíamos al principio. En este caso, porque habrán otros en los cuales no opere de esta manera, el comportamiento no es ni bueno ni malo. El punto es cómo lo ejercemos y bajo qué premisa lo ejercemos. Y sobre todo con el tema de la naturaleza de la propiedad horizontal. Entonces, si no está permitido, es realizar los procedimientos que nos indica la ley, si queremos llegar básicamente a esa permisibilidad, a esa posibilidad, ¿sí? Pero eso no lo hace ni menos bueno ni más bueno legalmente, ¿sí? Sino el protocolo interno. Si nos vamos fuera de la propiedad, ok, listo. Y si nos vamos fuera de la propiedad horizontal, porque seguramente usted también tiene conocimiento de causa,
ese concepto de comunidad que tenemos también en un barrio popular, por ejemplo, las personas que no viven en propiedad horizontal, sino que normalmente viven en una casa, en un barrio común, donde pues no hay zonas comunes, sino unas zonas públicas ya de tránsito público. ¿Usted cree que si se alquila esta modalidad, se distorsiona ese concepto? Hay barrios que son realmente muy residenciales, es cierto, y si esta práctica se genera y viene acompañada de ruido y viene acompañada de un desequilibrio social que afecta a la comunidad del barrio, por supuesto que van a nacer las querellas ante las inspecciones o ante los centros de conciliación por estas circunstancias. Pero ya es un tenor diferente al de la propiedad horizontal. Ya hoy es como yo como ciudadano frente a una queja de algo que me está afectando por ruido, por inseguridad, por vulnerabilidad de derechos. Es un poco sí, pero no estamos en el contexto de la zona común. Ok. Y en su experiencia, doctora Lina, ¿cuál ha sido el caso más retador que ha tenido en toda su trayectoria con respecto a este tema para mitigar el tema de las rentas cortas o gestionándolo, no? Uy, casos hay una infinidad que se presentan y bueno, podría mencionar que como administradora el primero que se presentó quizás en el 2018, donde el tema de vivienda turística y el nombre como tal ya era desconocido. Un caso particular que están arrendando un inmueble y llega una petición directamente de la superintendencia porque había salido el anuncio en Airbnb y la superintendencia se ha dado cuenta del tema. En ese momento teníamos la 2068 del 2020, estamos hablando de 2 años antes, y esto invitó a que conociera y profundizara más del tema. Esa fue como la puerta, pero como abogada sí he visto muchos casos directamente en propiedades horizontales donde nos han solicitado el ejercicio como asesores y hemos visto propiedades horizontales. Recuerdo mucho una en Los Robles, en la sabana de Bogotá, de una señora empezó a hacer renta de su inmueble por esta metodología, no estaba permitido. La administración hizo seguimiento al tema, lo planteó ante el consejo, fueron a asamblea. La mitad de la asamblea, al principio ninguno estaba de acuerdo. La señora intervino, doña Carmen intervino, y ella manifestó que el ingreso que estaba teniendo le servía para poder sufragar los gastos médicos de su esposo de 89 años. Era una señora que llevaba toda la vida en este edificio, eran 20 apartamentos, se volvió a dividir el debate. La mitad estuvo de acuerdo, la otra mitad no. En ese punto nosotros ya como asesores planteamos una solución y fue crear los procedimientos internos. Nosotros como asesores impulsamos y abanderamos la matriz RACI como solución a todo este tema. De hecho, la matriz RACI data de 1972 y fue creada en su momento para unos temas de tecnología y nosotros lo ajustamos, el tema de vivienda turística, por medio de lo cual todas las personas que están involucradas en el tema administrativo adquieren un rol que siempre va a emanar por parte de la administración. ¿Quién es responsable? ¿Quién debe informar? ¿Quién debe actuar? ¿Y quién debe colaborar? Y teniendo cada uno de los roles, se sacó adelante y en menos de un año, doña Carmen era la embajadora por excelencia en esa copropiedad, porque había abierto la puerta a una práctica que fue aprobada, que otros siguieron, pero sobre todo que haciéndola con los protocolos, pues estaban todos salvaguardados. Entonces hoy es un buen ejemplo. Claro, sí, es un buen ejemplo y bueno, pues sobre todo porque estaba iniciando todo este boom en Colombia, claro está, de las rentas cortas. Y ese es otro punto, y es también ponderar necesidad versus legalidad y el bien común, porque al fin y al cabo lo que es beneficio para algunos es contra el censo, pues sí, la desventaja para otros, ¿no? Entonces, sí, usted como país, como un estado ya que tiene como fuente de derecho la ley, la constitución como norma,
suprema, y también con las dificultades económicas que conocemos, las dificultades de convivencia, con las dificultades de tranquilidad y de seguridad sobre todo, ya que Colombia está preparado para asumir un modelo de rentas cortas y que nazcan a su vez nuevas comunidades que permitan este modelo. Bueno, en este momento tenemos mucho la bandera del tema del turismo y eso ha hecho que se enfoque el tema hacia la propiedad horizontal precisamente por esta temática de la vivienda turística y de las rentas cortas. Más que garantizarnos el país, aunque el Estado, por supuesto, debe garantizarnos la seguridad a todos los ciudadanos, a todos los que estamos dentro del territorio nacional, también se trata de unir fuerzas y en aquellos casos en los cuales esta práctica sea permitida, cada uno tengamos un rol, un compromiso y lo cumplamos. Pienso que es la mejor manera de hacer realmente patria, porque por más de que queramos, no vamos a tener nunca a disposición toda la policía que queramos, que en oportunidades hacemos el llamado. Sucede mucho en la propiedad horizontal que dicen, pero es que hay ruido y uno llama al CAI y no vienen. Ok, ¿qué está pasando en el CAI? Pueden estar en un levantamiento, pueden estar en un robo a mano armada, y si tasamos eso, no es que no seamos importantes, es que la vida está por encima de otras cosas. Y eso en muchas oportunidades sucede, si no nos blindamos desde las propiedades horizontales, para que nosotros seamos el mecanismo de control, de seguimiento y tener nuestra propia seguridad al interior, nosotros mismos con el compromiso, porque a veces llego al edificio y me molesto porque me piden mi tarjeta de acceso, porque no me van a conocer y no van a saber y entonces me toca buscarlo. Entonces es el compromiso que como ciudadana, como propietaria, como residente adquiero y cumplo respectivamente. No es tanto el tema del Estado y el Estado que me garantiza y nos va a ir a cuidar a nosotros, eso no va a pasar con o sin rentas cortas. Sí, eso es algo más que todo cultural. Y en ese sentido, doctora, ¿usted qué le recomendaría primero a un administrador que, por ejemplo, tiene miedo o no sabe cómo atender en un caso de una renta corta, no autorizado, que apenas se enteró, y además que dice, no, esta persona vive de eso y si no, no me paga la administración? ¿Usted qué le recomendaría? El temor siempre de todas maneras estará latente, ¿no? El temor y los mitos que frente a todos se tejen, mitos buenos y no tan buenos. Habrá mitos en los que dicen te vas a llenar de dinero. Es un mito porque pues nadie sabe cómo se mueva la economía, ¿sí? O es un mito también posiblemente si dicen necesariamente va a haber inseguridad alrededor del tema por eso. La inseguridad siempre va a existir y debemos enfocarnos a mejorarla nosotros mismos. Claro, entonces sería que el administrador, que más allá del miedo, pues tenga unas políticas claras y, como pasó con el caso de doña Carmen, pues seguramente comunicarlo a la copropiedad y que entre todos se busque una mejor solución. Porque el administrador también tiene este concepto, que creo yo, de quedar bien ante una comunidad y me digo, yo me cargo, yo soy quien soluciona, yo debo solucionar, yo debo hacer todo, pero no recuerda que él es el administrador de una comunidad y que de pronto 100 propietarios, 20 propietarios van a pensar mejor que una cabeza o que un equipo de trabajo. Yo creo que también el caso de doña Carmen, en este caso que usted atendió, nos invita a que confiemos también en las comunidades, de que uno haga una labor diligente, presente, con respeto, los casos que se le salen a uno de las manos porque hasta ahí llega su poder, para que la copropiedad, desde el poder que la ley le ha dado y desde, obviamente, desde su sentido de pertenencia, pueda darle una solución un poco más versátil, flexible y ajustada a la necesidad de todos. Es correcto, es la comunidad quien determina, estando dentro del marco legal, y la administración pues se ejecuta, y eso es un buen plano de comunicación inmediata, que pues los propietarios comprendan que la administradora está cumpliendo con su deber y hacerlo de la manera más amigable, ¿no? Que de pronto pues también habrá personas que quieren hacer rentas cortas, habrán otras que definitivamente no quieren y necesitan abrir su mente, y la administración es esa intermediación tan clara para contarles en qué consiste, en qué no, y tener como ese tipo de acercamientos desde la experiencia, ¿no?
Claro que sí. Yo creo que nos olvidamos un poco el papel de administradores, delegados o equipo de administración, que las comunidades tienen voces, que las comunidades eligen y que la ley le da una facultad también por ese tema social. Que tenemos que quitarnos un poco el ego de decir, somos nosotros los que tenemos que resolver, y no, decir, nosotros resolvimos hasta un punto, ayúdennos a resolver, porque entre otras cosas somos humanos, no sabemos del todo solucionar tantos conflictos sin volvernos locos. Okay. Y que siempre esas participaciones sean para edificar, que sean propositivas, que tengan claridad siempre sobre el bienestar común, ¿sí? Y que pues, posiciones habrán muchas, pero dentro del marco del respeto de todas puede salir algo bueno. Total. Doctora, y para finalizar, ¿qué recomendaciones le daría a una persona desde su experiencia que compró propiedad horizontal y está pensando en alquilar un apartamento en una plataforma de estas por esta modalidad y que tiene dudas, que no sabe qué hacer, que necesita alguien que lo centre y que lo guíe? Ok, hay que hacer una evaluación necesariamente del tipo de copropiedad, de los beneficios que efectivamente pueden generarle. Hay copropiedades que uno encuentra que todos los apartamentos son arrendados prácticamente, los que viven propietarios son muy pocos. Entonces es conocer muy bien el interior de la copropiedad. Aquí estaríamos hablando de una propiedad horizontal en la que en su reglamento efectivamente no está permitido aún esta práctica. Evidenciar que por territorialidad sea permitido. Y conocer más que todo pues las posiciones que hay por parte de la comunidad y frente a ellas pues tener claridad de los posicionamientos respectivos. Hay estadísticas que también nos marcan mucho, si hay mucha inseguridad en el sector, si el transporte es dificultoso, si estamos necesariamente cerca a puntos en los cuales es llama mucho la atención para el turista. Es como esa evaluación interna que previamente se realice. Muchas gracias, doctora, muchas gracias por este pequeño espacio. Por último, díganos dónde podemos seguirla, dónde podemos escribirle para una consulta y pues todos sus canales de comunicación para, claro, seguir fortaleciendo y seguir educando a un gremio donde tenemos una posición no solamente de administrar, sino de escuchar, de mitigar errores y también, claro, de atender a soluciones viables, no solamente para la persona quien nos consulta, sino para toda una comunidad. En ese sentido, qué bueno que nos comparta sus canales de comunicación para todas esas personas que quieran seguirla. Okay. Marta, agradecerte la invitación y siempre pues bienvenida a todas las asesorías, consultorías que podamos brindarte a través de Zona Común. Hemos estado en varias instancias de la propiedad horizontal, todas nos las hemos disfrutado al máximo, tanto administrando como en la parte de comunicaciones que estamos hoy día y que hoy día tenemos esta alianza tan bonita, efectivamente de la comunicación colaborativa, que pienso que eso es lo que más va enriqueciendo nuestro sector económico de la propiedad horizontal, un gremio en el cual hay oportunidades para todos, para mancomunadamente ir avanzando y hacer realmente país desde nuestra actividad, bien sea porque administremos, asesoremos o estemos en todo el tema informativo que es tan interesante. Hay público muy diverso y eso es pues impactante. Felicitarlos a ustedes como medio, por supuesto, porque han llegado fuerte, han estado hablándonos de aquellos temas que en oportunidades los administradores callamos, ¿sí? Y es precisamente eso, cuando mis labores y mis funciones me exigen, además de ser abogada, ser conocedora de la ley 675, tener conocimientos de ofimática, saber de tema asistencial, conocer de Excel, pero también tengo que tener un 100% de conocimiento de plomería y también de electricidad y también y nos sacas una sonrisa con cada uno de esos planteamientos que no son nada lejanos a la realidad.
Para mí, como abogada, pues realmente eso es maravilloso. Me tienen pues una aliada 100%, Para reírse. tanto para ti como para todo tu equipo de trabajo y por supuesto para todos nuestros seguidores, para que mancomunadamente fortalezcamos este gremio y siempre estaremos ahí. Bueno, doctora, ¿y dónde la podemos seguir? A ver. Bueno, me pueden seguir en redes, en Instagram y en TikTok, con común-ph, y por WhatsApp el 302-789967. Dina Margarita Reyes. Bueno, aquí ya escucharon la doctora Lina. Muchas gracias a todos los que nos están viendo en este primer episodio. Y bueno, vamos a estar en TikTok, Instagram, compartiendo unos reels súper chéveres. Y bueno, esperemos que también la audiencia en YouTube sume bastante y tenerla en una próxima que nos pidan más sobre las rentas cortas. Cualquier duda, inconveniente, yo soy como una catadora, una intermediaria, no es mi tema. Siempre he dicho de zapatero a sus zapatos, no es mi tema, así que con gusto los direccionaré con la doctora Lina.